Muy bien. La clase anterior, queridos alumnos, ¿qué fue lo que estuvimos revisando? Estuvimos revisando el tiempo en la narración, hablamos de flashback, flash forward, in media res, in extrema res, ¿se acuerdan o no? Estuvimos hablando acerca de la comprensión y el contexto dentro de una obra narrativa y hablamos de la figura y de la literatura de Jorge Luis Borges, que fue el primer autor con el que estuvimos trabajando en este plan intensivo. Y también hicimos un breve comentario sobre el uso de símbolos en la literatura. ¿Ya? Ese es un repaso de la clase anterior. Y los voy a invitar ahora a viajar a la República de Argentina. ¿Por qué? Porque la clase de hoy vamos a hablar acerca de este señor que estoy proyectando ahora. ¿Quién es? Julio Cortázar. Por favor, no me diga que no lo conoce, ¿ya? Porque si no, va a dejar en vergüenza a sus profesores de lenguaje. Julio Cortázar, muy bien, Rayuela, ¿cierto? Es un tremendo autor que usted debería conocer, tan importante como Jorge Luis Borges. Y los dos, fíjese usted que argentinos, ¿ya? Vamos a hablar hoy día acerca de este autor para poder aprender acerca de su contexto, ¿de acuerdo? Y yo les comenté en la clase anterior que todos los días que tengamos clases vamos a revisar un autor al principio de la clase con el que vamos a comentar datos importantes, significativos de su vida, de su obra, para que usted pueda conocer un poquito más y cuando se enfrente a textos de estos autores, entonces pueda hacer mayores y mejores relaciones. Esa es la idea. Por eso es importante conocer algo un poco de los textos. De hecho, el plan del Ministerio de Educación propone una lista de autores que se deben trabajar con los alumnos de séptimo a cuarto medio, y esos autores son también los que aparecen en la PSU. Yo me dediqué, como les conté la vez anterior, a hacer un listado con estos autores, y esos son los que vamos a revisar clase a clase, así que no se lo puede perder. Bien, ¿qué vamos a decir de Julio Cortázar? Vamos a decir que desde los 8 años, muchachos, comenzó a escribir. A los 8 años de edad sintió ese bichito por escribir, por la literatura. Le fascinaba el jazz, alguien lo había dicho ya por ahí en el chat, ¿cierto? Le fascinaba escuchar jazz y la música, por lo tanto, que viene de Estados Unidos, particularmente de Nueva York, y esta fusión que hay entre la música contemporánea y los instrumentos de viento. Fíjense que nació en Bruselas por casualidad. Su padre era funcionario de la Embajada de Argentina en Bélgica. Por lo tanto, por casualidad nació en Bruselas. Cosa interesante. Hasta los 4 años, por el mismo trabajo de su padre, vivieron en Europa, lo que hizo que pronunciara de por vida la letra R con ese sonido gutural de acá de la garganta, como los franceses, como los belgas, ¿cierto? Después regresó con su familia a Argentina. Se deleitaba escribiendo cartas. Sinónimo de cartas es una misiva. Fíjense que más de 1000 misivas intercambiadas entre amigos repartidos por diferentes países del mundo fueron recopilados en 5 volúmenes por su primera mujer, Aurora Bernardes, que juntó más de 1000 cartas que este autor le enviaba a sus amigos. La biblioteca de Julio Cortázar actualmente está en la ciudad de Madrid, en la capital de España. En 1993, su viuda, Aurora Bernardes, donó a la Fundación March los tomos que el escritor almacenó a lo largo de su vida. Un total de 2.786 libros que logró juntar están en la Biblioteca de Madrid. Una de sus obras más importantes, que también apareció en el chat, en los comentarios que ustedes me hacían, es Rayuela. Es famosa porque con un total de 155 capítulos, el libro puede leerse de varias maneras.
por ejemplo, cronológicamente o con la selección de los capítulos que tú quieras, ir tachándolos como tú quieras leerlos, o con una propuesta especial que hace el autor en el mismo libro. Es súper interesante. Y ahí alguien, la Nicole, pone in media res. Muy bien. Fíjense que el título inicial de Rayuela era Mandala. ¿Alguien ha pintado alguna vez un mandala o no? Ya, así le había puesto a Rayuela, Mandala. ¿Y por qué le había puesto mandala? Tiene que ver con esta estructura circular, ¿cierto? Que va juntando formas, que va juntando partes que uno colorea, pero el libro también tiene esta misma estructura circular cerrada, muy libre además, que se puede ir juntando como tú quieras, ya de principio a fin, desordenado, con un orden establecido. Bien, muchachos, voy a dar una tarea para el día miércoles. El día miércoles voy a subir al Instagram una imagen que va a ser la tarea de los libros capitales. ¿De qué se trata esta tarea? Se trata de que ustedes van a pensar de aquí al miércoles cuáles son cinco libros que han leído, que has leído y que te han marcado. A esos libros le llamamos los libros capitales. Me han dicho por el chat, me han escrito en el Instagram que les dé recomendaciones de libros. Y yo lo puedo hacer, pero no hay mejor libro recomendado que el que ustedes mismos puedan hacer. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ahí al tiro aparecen 100 años de soledad, ensayos sobre la ceguera, El Principito, los de Gabriel García Márquez, Mi Planeta Naranja Lima, etcétera. El Túnel, aparecen muchos. Entonces, vas uno de estos días, entre hoy y mañana, cuando se vayan a acostar, en vez de estar en el teléfono los últimos minutos del día, piense, a ver, ¿qué libros he leído yo? ¿Qué 5 libros he leído yo? Y que me han marcado mi vida hasta el momento. Hay libros muy interesantes y que están bastante trillados, pero que son dignos de recomendar. Entonces, el miércoles yo voy a subir la imagen y ustedes en los comentarios van a escribir los 5 títulos. No pueden ser más de 5, ojalá no sean menos, ¿ya? 5 libros capitales. El miércoles lo vamos a hacer, así que atento a las publicaciones. Quedó hecha la tarea. Bien, la clase anterior fue una clase dedicada al maestro Jorge Luis Borges, ¿cierto? Nuestro primer autor estudiado. Maestro que superó su ceguera alumbrándose con la imaginación, porque a pesar de que la mitad de su vida no veía mucho, bueno, era un hombre que sin la visión podía imaginar muchas cosas, ¿sí? Ya, muchachos, gran maestro. Vamos a comenzar con los ejercicios tipo PSU, con los ejercicios tipo prueba de transición. Y por supuesto, vamos a comenzar concentrándonos para la lectura de este texto, que no podía ser menos, es un texto de Jorge Luis Borges, ¿de acuerdo? Entonces, todos atentos a la lectura para poder leer este texto que se titula Los dos reyes y los dos laberintos de Jorge Luis Borges. Ya, desde ahora nadie escribe en el chat y todos leen atentos conmigo, por favor. Vamos leyendo, concéntrese porque si no, no le va a servir. Camilo, ¿en qué está? Que no lo veo mirando la pantalla. Concéntrese, por favor. Ya. Lea conmigo. Los dos reyes y los dos laberintos. Cuentan los hombres dignos de fe, pero Alá sabe más, que en los primeros días hubo un rey de las islas de Babilonia que congregó a sus arquitectos y magos y les mandó a construir un laberinto tan perplejo y sutil que los varones más prudentes no se aventuraban a entrar, y los que entraban se perdían. Esa obra era un escándalo,
porque la confusión y la maravilla son operaciones propias de Dios y no de los hombres. Con el andar del tiempo vino a su corte un rey de los árabes, y el rey de Babilonia, para hacer burla de la simplicidad de su huésped, lo hizo penetrar en el laberinto, donde vagó afrentado y confundido hasta la declinación de la tarde. Entonces imploró socorro divino y dio con la puerta. Sus labios no profirieron queja alguna, pero le dijo al rey de Babilonia que él en Arabia tenía otro laberinto y que si Dios era servido, se lo daría a conocer algún día. Luego regresó a Arabia, juntó sus capitanes y sus alcaides y estragó los reinos de Babilonia con tal venturosa fortuna que derribó sus castillos, rompió sus gentes e hizo cautivo al mismo rey. Lo amarró encima de un camello veloz y lo llevó al desierto. Cabalgaron 3 días y le dijo: Rey del tiempo y substancia y cifra del siglo, en Babilonia me quisiste perder en un laberinto de bronce con muchas escaleras, puertas y muros. Ahora el poderoso ha tenido a bien que te muestre el mío, donde no hay celdas para subir, ni puertas que forzar, ni fatigosas escaleras que recorrer, ni muros que veden el paso. Luego desató las ligaduras y lo abandonó en la mitad del desierto, donde murió de hambre y de sed. La gloria sea con aquel que no muere. Jorge Luis Borges, publicado en Ciudad Seba. Bien, muchachos, los 2 reyes y los 2 laberintos. ¿Se dan cuenta que aquí encontramos Galaxy A70? Cámbiese por favor el nombre. Aquí encontramos los temas de los que hemos estado hablando en la clase anterior: el infinito, lo circular, temas recurrentes en Jorge Luis Borges, ¿ya? Temas que aparecen siempre, el tema de Dios, y no tan solo el Dios cristiano, sino que otros dioses, otras culturas, el rey de Babilonia y el rey árabe. Muy bien, vamos a responder las preguntas. Tenemos, muchachos, tenemos una forma de responder y de ocupar el chat, que no la hemos hecho nosotros antes, no he dado esta explicación porque no habíamos hecho nunca ejercicios. Entonces, ¿cuáles son las reglas? Son muy básicas y muy simples. Cada vez que hagamos ejercicios PSU, vamos a leer los textos como lo hicimos ahora muy bien, concentrados, y vamos a responder las preguntas, pero en el chat solo van a anotar su respuesta A, B, C, D o E hasta que yo termine de leer todas las alternativas. Así lo vamos a hacer, ¿de acuerdo? Una vez que yo lea todas las alternativas de cada pregunta, usted puede acceder al chat y escribir su respuesta, la respuesta que usted cree que es. ¿Ya? Así que yo voy a poder mirar el chat desde acá. Ya, venturosa. Venturosa es la primera palabra que aparece de vocabulario, ¿ya? Como dice ahí, dice: luego regresó a Arabia, juntó sus capitanes y sus alcaides y estragó los reinos de Babilonia con tan venturosa fortuna que derribó sus castillos. A, aventurosa. B, eufórica. C, dichosa. D, atrevida. Y E, caprichosa. Ya, puede escribir en el chat. Aparecen hartas B, hartas C y alguna que otra D. Ya, la respuesta correcta para venturosa es C, dichosa. Póngase un check ahí si es que la tiene buena. Venturosa, check, es dichosa. ¿Ya? Venturoso es que es a beneficio de sí mismo, que le hizo bien, que le dio suerte. ¿Sí? Atrevido no es, caprichoso no es, no tiene relación. Aventurosa tiene que ver con aventura y eufórica para nada tiene que ver con venturosa. Por lo tanto, respuesta
C, dichosa. Póngase un check porque después le voy a preguntar cuántas buenas tuvo. Ya, vamos adelante. A partir de la lectura del texto, es correcto afirmar que el laberinto del rey árabe era A, de bronce, con escaleras, puertas, muros y galerías. B, el derrumbe de las islas de Babilonia con sus capitanes y alcaides. C, una ilusión para distraer al rey de Babilonia de su plan de conquista. Fernando Arroyo no entiende las instrucciones, ya puso su alternativa. C, una ilusión para distraer al rey de Babilonia de su plan de conquista. D, el desierto que se encuentra en sus tierras. Y E, el cautiverio del rey de las islas de Babilonia. A partir de la lectura del texto, ¿es correcto afirmar que el laberinto del rey árabe era? ¿Cuál era el laberinto del rey árabe? Ya, acá las respuestas están más disímiles y la respuesta correcta es la D, de Dan, el desierto que se encuentra en sus tierras. Pregunta por el rey árabe, ¿ya? ¿Cómo era el laberinto del rey árabe? No tenía puertas, no tenía muros, no tenía escaleras como el del rey de Babilonia. Era el desierto. Muy bien, sigamos adelante. Número 3. ¿Por qué motivo Dios fue favorable con el rey árabe y no con el rey de Babilonia? ¿Por qué motivo Dios fue favorable con el rey árabe y no con el rey de Babilonia? A. Todos atentos, porque el rey de Babilonia desafió al rey de los árabes, enviado de Dios a superar la prueba de su laberinto. B, porque el rey de los árabes era un hombre de fe y siempre recurría a Dios o esperaba por sus designios antes de actuar. C, porque el rey de los árabes sí creía en los poderes de la divinidad, mientras que el rey de los babilonios solo creía en el poder de los hombres. D, porque el rey de Babilonia se burló del Dios de los árabes al obligar a éste a aventurarse en su laberinto. Y E, porque el rey de Babilonia se atrevió a desafiar el poder de Dios con la creación de su laberinto. ¿Por qué motivo Dios fue favorable con el rey árabe y no con el rey de Babilonia? Ahí está el texto si lo quiere ver. Uy, aquí sí que las respuestas están distintas. Hay muchos que ponen todas las alternativas. La única alternativa que no aparece es la A. Aparece muy poco. ¿Ya? ¿Por qué razón el Dios fue favorable con el rey de Arabia, con el rey árabe y no con el rey de Babilonia? Vuelvo a las preguntas. Ahí está. Ya, aquí tengo que hacer un comentario interesante sobre la pregunta porque la respuesta correcta la vas a encontrar si es que pones atención a el enunciado. El enunciado dice, ¿por qué motivo Dios fue favorable con el rey el rey árabe y no con el rey de Babilonia? La pregunta podría ser, ¿por qué motivo Dios fue favorable con el rey árabe? Y ahí podría yo obtener una respuesta rápida, fácil. Pero fíjate que la pregunta, el enunciado dice, ¿por qué motivo Dios fue favorable con el rey árabe y además no con el rey de Babilonia? Entonces agrega una información importante, ¿ya? Y muchas veces los alumnos responden a la primera parte de la pregunta, pero no consideran la segunda parte.
Entonces, ahora que te hice pensar en esto, vuelve a ver las alternativas y me dices. Alternativa correcta es C. Y fíjense en la alternativa, dice, porque el rey de los árabes, a diferencia del otro, sí creía en los poderes de la divinidad, mientras que el rey de los babilonios solo creía en el poder de los hombres. Check, por favor, si es que la tiene buena. ¿Se da cuenta o no? Varias de las alternativas que están aquí podrían responder a la pregunta si es que nosotros nos quedamos con la información del enunciado de la primera parte nomás. ¿Por qué motivo Dios fue favorable con el rey árabe? Pero no solo te pregunta eso, sino que además dice, ¿por qué fue favorable con el rey árabe y no con el rey de Babilonia? La única que responde a la pregunta completamente es la C. Por favor, check. Si es que lo tuvo bueno. Ya, ¿cómo va Catalina Vargas? ¿Bien o no? ¿Va bien o no va bien? Bien, perfecto. Natalia López, ¿cómo va usted? Bien, 3 check. Ya, vamos avanzando. ¿Qué sentido cobra la palabra estragó en el texto anterior? Vamos a volver al texto y les leo ese fragmento. Estragó. Luego regresó a Arabia, juntó sus capitanes y sus alcaides y estragó los reinos de Babilonia. Estragó los reinos de Babilonia. A, que arruinó con la instrucción de su ejército el reinado que llevaba al rey de Babilonia. B, que vició a la gente y las costumbres que rodeaban el reino del rey de Babilonia. C, que dañó los castillos del reino de Babilonia, llevándolo a la ruina a él y a la gente, a su gente. D, que devastó el reino por completo, tanto sus castillos como sus gentes. Y E, que conquistó las islas de Babilonia por completo, apoderándose del rey de Babilonia. Ya la mayoría pone E, otros ponen A, otros ponen D. Para los que me están diciendo que no pueden enviar sus respuestas a todos, es porque yo tengo el chat configurado así, ¿de acuerdo? Que solo me llegue a mí la respuesta. Voy a mostrar el texto de nuevo, Amanda. Ahí está, para que corrobore. Y ya le voy a decir la respuesta correcta. La Josefina González dice que está entre la C y la D. Ya. La respuesta correcta de este vocabulario, ¿han escuchado esa frase que dice causó estragos? ¿Sí o no? Ya, de ahí viene estragó, de estrago. Estragó es el tiempo pasado de estrago. Y la respuesta correcta es de devastó. Ya, el rey devastó el reino por completo, tanto sus castillos como a sus gentes. De Dedán, exacto. Fíjense, les voy a leer el fragmento. Aquí dice, luego regresó a Arabia junto a sus capitanes y sus alcaides y estragó o devastó los reinos de Babilonia con tan venturosa fortuna, o sea, con tanta suerte, que derribó sus castillos y rompió a sus gentes. Ahí está la respuesta correcta. Por lo tanto, sinónimo de estragó, devastó el reino por completo, tanto sus castillos como sus gentes. Si puso D, por favor, check.
Check. ¿Qué significa estragó? Me pregunta la Bárbara Aceitón. Estragó significa que lo hizo añicos, ¿ya? Por ejemplo, el incendio en Valparaíso estragó una parte de la región. El terremoto estragó una parte de Chile. Eso significa que lo dejó destruido. Vamos con la siguiente. ¿Por qué motivo el laberinto era considerado un escándalo, según el texto? ¿Por qué motivo era considerado un escándalo? A, porque los hombres más prudentes no se atrevían a entrar y los que entraban se perdían en él. B, porque su construcción requirió la reunión de arquitectos y magos de grandes habilidades. C, porque tenía características propias de la divinidad y no de los hombres. D, porque produjo el enfrentamiento entre el rey de Babilonia y el rey de los árabes. Y E, porque su creación trajo consigo la ruina de las islas y la gente de Babilonia. ¿Por qué motivo el laberinto era considerado un escándalo? Uy, aquí nuevamente las alternativas que me envían son muy disímiles, son muy distintas. A, C, entre la A y la C, A y D. Voy a poner el texto para decirles que la respuesta correcta es la C, porque tenía características propias de la divinidad y no de los hombres. ¿Cuáles eran esas características propias de la divinidad y no de los hombres? Aquí están, mire el texto, lo estoy mostrando, dice, en la tercera línea, les mandó a construir un laberinto tan perplejo y sutil que los varones más prudentes no se aventuraban a entrar y los que entraban se perdían. Ahora viene la respuesta. Esa obra era un escándalo, porque la confusión, ahí están las características, y la maravilla son operaciones propias de Dios y no de los hombres. ¿Ya? Entonces, por confusión y maravilla, respuesta correcta, alternativa C, porque tenía características divinas, era una creación parecida a la de Dios. Dios puede confundir a través de la creación y Dios puede crear maravillas, ¿sí? Y no es obra de hombres. Muy bien, muchachos. Cuénteme cuántas tuvo buenas en el chat. 2, 5 de 5, póngame ahí 4 de 5, 3 de 5, 2 buenas, una sola buena, 3 de 5. Ya, muy bien, vamos a seguir trabajando en clases textos de esta forma, ¿de acuerdo? Vamos avanzando. ¿Por qué estudiamos en el preuniversitario el tiempo, el espacio, la acción y los personajes? Estamos nosotros en una unidad que es la unidad del género épico o narrativo, ¿de acuerdo? Y aquí les hago una pregunta. Nosotros estudiamos el tiempo, el espacio, la acción y los personajes, ¿ya? ¿Pero por qué? ¿Por qué estamos estudiando esto? Porque la prueba en el temario nos pide lo siguiente. Nos pide saber sobre la relación entre los personajes, cómo es la relación de los personajes dentro de una narración. El temario nos pide saber sus acciones, sus motivaciones, sus convicciones y los dilemas o problemas o conflictos que ellos enfrentan, qué dicen, cómo son y qué se dice de ellos. Además, el de él o los conflictos de la historia. Esta parte yo la saqué textual del temario de Emre, ¿de acuerdo? Por eso nosotros necesitamos estudiar el tiempo, el espacio, acción y personajes. Entonces, ahora analizaremos la acción
con el conflicto. Ya hemos revisado un poco acerca del tiempo, la clase anterior. Ahora vamos a hablar de la acción y del conflicto dentro del género narrativo o épico. Tabata, no bostece así porque si no me va a pegar ese sueño. Y ahí vamos a quedar los más de 700 sin clase. Ya, muchachos, hay diferentes tipos de conflictos dentro de una narración, ¿ya? Dentro de la narración está el conflicto interno, el conflicto de relación, hay conflicto social, hay conflicto cósmico y un conflicto situacional. Son diferentes tipos de conflictos que se presentan en una narración. ¿Ya? Usted sabe que toda narración tiene introducción, desarrollo, nudo y desenlace. Por muy poquita o por muy cortita que sea esa narración, tiene que tener esta estructura, ¿cierto? ¿Cuáles son los conflictos internos? Son esos conflictos donde el personaje duda de sí mismo, duda de su identidad, de sus acciones, ¿ya? Valeria Soto me pregunta si el nudo es el clímax. El nudo es el centro, el nudo es la presentación del conflicto, no es el clímax. Clímax, Valeria Soto Pérez, es una palabra que se ocupa, un concepto que se ocupa en el género dramático, no en el género narrativo, ¿de acuerdo? Y el clímax, Pablo Martínez, querido Pablo, el clímax no es el desenlace. ¿Ya? Ya. Vamos a decir entonces que un tipo de conflicto es el interno, donde el personaje está conflictuado psicológicamente consigo mismo, ya con sus acciones, tiene problemas identitarios quizás, ¿sí? Por otro lado, tenemos un conflicto de relación que enfrenta a dos personajes. Por lo general, esos dos personajes son antagonistas. Y ustedes que deben ver series, que deben ver películas, ¿cierto? Sobre todo ahora con el confinamiento, supongo que han visto más películas, entonces se dan cuenta que hay antagonistas. Está el protagonista y el antagonista. Y ellos en esta relación crean un conflicto porque tienen intereses distintos. Y ahí el Fernando Gutiérrez pone vikingos, está viendo vikingos él. Por otro lado, otro tipo de conflicto, porque el temario de Enre nos pide que sepamos cómo son los conflictos dentro de una narración, es el conflicto social. Por ejemplo, en Martín Rivas, que enfrenta a uno o a más personajes contra un poder, contra una organización. ¿Ya? Geraldine Torres, entonces usted tiene que ponerlo ahí en los comentarios en sus 5 libros capitales, Martín Rivas, porque dice que ese libro la marcó. Martín Rivas es un texto chileno perteneciente al realismo, ¿cierto? Que nos cuenta la vida, la historia de este jovencito que llega con todas las aspiraciones y los ideales políticos a estudiar a Santiago. Ya, el conflicto social entonces enfrenta a uno o más personajes contra un poder, contra una organización. Por otro lado, existe otro conflicto que es el cósmico. Y aquí el cósmico es el hombre, pero no enfrentado con otro hombre, sino es enfrentado con una fuerza superior. La Catalina Vargas me hizo una pregunta y no sé dónde está, se perdió. ¿Sí? Entonces, un conflicto cósmico sería el hombre enfrentado, por ejemplo, con una fuerza superior como un dios, como un aliens, como un demonio, como por ejemplo Pablo Perfecto La Odisea, donde Ulises se enfrenta no con un dios, sino que con varios dioses. Muy bien. Y por último hay un conflicto de situación que tiene relación con
el hombre, pero versus la naturaleza, el poder de la naturaleza o el hombre frente a un accidente. ¿Ya? Aquí tenemos 5 conflictos típicos que vamos a hallar dentro de las narraciones. El interno, el hombre consigo mismo. El de relación, que enfrenta a dos personajes, un protagonista y un antagonista. El social, que enfrenta al hombre con una organización o con un poder. El cósmico, el hombre con una fuerza superior. Y el de situación, el hombre con una fuerza natural. ¿Ya? Esos son los principales tipos de conflictos. Fernanda Suárez, no puedo volver atrás, pero sí te voy a decir que todo este material va a estar disponible para ti y descargable gratuitamente en Schoology. Así que tienes que, de alguna otra manera, hacerte tu sesión de Schoology, introducir los códigos que están publicados en el Instagram y vas a poder descargar el PPT. Ya, entonces, ya que conocemos cómo se enfrentan los personajes a diferentes conflictos, podemos seguir avanzando para hablar de esto que ustedes deberían haber revisado en tercero medio o en alguno de los selectivos. Por ejemplo, en el lectivo de lenguaje y la sociedad o en el lectivo de literatura e identidad. ¿Alguien hizo esos electivos o no? En tercero y cuarto medio. Yo, me ponen ahí varios que sí. Ya. ¿Qué entendemos por la figura del héroe nosotros? Porque tenemos que relacionarlo con eso, ¿cierto? Este hombre del que hablábamos que tiene conflictos, este personaje que tenemos dicho que tiene diferentes tipos de conflictos, eh, lo vamos a identificar no como hombre, no como personaje, sino como la figura del héroe. En las próximas clases vamos a estar profundizando en el concepto de héroe y vamos a hablar de su viaje, el viaje del héroe. Pero les puedo adelantar, por ejemplo, a Rigoberto Villegas, que dice que es Iron Man, les puedo adelantar que cuando hablamos de héroe en la literatura, no nos estamos refiriendo, Benja Berríos, a estos que están aquí eh, proyectados. Nos estamos refiriendo a los héroes y no a los superhéroes, ¿ya? Porque esta idea de superhéroe que tenemos en la cabeza es muy reciente. La idea del superhéroe de Marvel no es la que tenemos que tener por consideración cuando hablamos del héroe en la literatura, sino que tenemos que hablar de héroe en la literatura cuando nos referimos al protagonista. Por lo tanto, podríamos decir que la Caperucita Roja sería una heroína, ¿sí?, de la narración, del cuento. Y ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, también tenemos que entender que el héroe, si bien es una figura masculina, también puede ser femenina. También puede ser una heroína. ¿Ya? Eso tienen que anotarlo, es súper importante y significativo. Ya, muchachos, vamos a leer este texto y necesito que pongan mucha atención porque es un texto de Julio Cortázar, el autor que estudiamos hoy día. La clase anterior estudiamos a eh, otro argentino más, Jorge Luis Borges, y así cada clase vamos a ir estudiando otro autor que nos va a ir abriendo el contexto y vamos a poder hacer más relaciones. Necesito de verdad que para que puedan entender el texto, porque con esto se van a quedar al final de la clase, los voy a dejar pensando con una reflexión, con esto se van a ir para la casa, digamos, necesito que de verdad para este texto de Julio Cortázar pongan atención. Así que me voy a dar el tiempo de leérselos
y ustedes van a leer conmigo. ¿De acuerdo? Valito Muñoz. ¿De acuerdo, Bárbara? ¿De acuerdo, David Leiva? Atento, por favor. Muy bien, la Javi Fuente Alba. Ya, todos leyendo. No quiero que nadie hable en el chat, porque necesito que entienda este texto. Julio Cortázar escribió: el frío complica siempre las cosas. En verano se está tan cerca del mundo, tan piel contra piel. Pero ahora a las 6:30 su mujer lo espera en la tienda para elegir un regalo de casamiento. Y ya es tarde y se da cuenta de que hace fresco. Hay que ponerse el pullover azul, cualquier cosa que vaya bien con el traje gris. El otoño es un ponerse y sacarse pullover, irse encerrando, alejando. Sin ganas silba un tango mientras se aparta de la ventana abierta. Busca el pullover en el armario y empieza a ponérselo delante del espejo. No es fácil, a lo mejor por culpa de la camisa que se adhiere a la lana del pullover, pero le cuesta hacer pasar el brazo. Poco a poco va avanzando la mano hasta que al fin asoma un dedo fuera del puño de la lana azul. Pero la luz del atardecer, el dedo tiene un aire como de arrugado y metido para adentro, como una uña negra terminada en punta. De un tirón se arranca la manga del pullover y se mira la mano como si no fuese suya. Pero ahora que está fuera del pullover, se ve que es su mano de siempre. Y él la deja caer al extremo del brazo flojo y se le ocurre que lo mejor será meter el otro brazo en la otra manga a ver si así resulta más sencillo. Parecería que no lo es, porque apenas la lana del pullover se ha pegado otra vez a la tela de la camisa, la falta de costumbre de empezar por la otra manga dificulta todavía más la operación, y aunque se ha puesto a silbar de nuevo para distraerse, siente que la mano avanza apenas y que sin alguna maniobra complementaria no conseguirá hacerla llegar nunca a la salida. Mejor todo al mismo tiempo. Agachar la cabeza para calzarla a la altura del cuello del pullover a la vez que mete el brazo libre en la otra manga, enderezándola y tirando simultáneamente con los dos brazos y el cuello. En la repentina penumbra azul que lo envuelve, parece absurdo seguir silbando. Empieza a sentir como un calor en la cara, aunque parte de la cabeza ya debería estar afuera. Pero la frente y toda la cara siguen cubiertas y las manos andan apenas por la mitad de las mangas. Por más que tira, nada sale fuera. Y ahora se le ocurre pensar que a lo mejor se ha equivocado en esa especie de cólera irónica con que reanudó la tarea y que ha hecho la tontería de meter la cabeza en una de las mangas y una mano en el cuello, que en vez de ayudarla le esté mordiendo porque de golpe le duele la mano prisionera. Y a la vez la otra mano se hinca con todas sus fuerzas en eso que debe ser su mano y que le duele. Le duele a tal punto que renuncia a quitarse el pullover. Prefiere intentar un último esfuerzo para sacar la cabeza fuera del cuello y la rata izquierda fuera de la jaula, y lo intenta luchando con todo el cuerpo, echándose hacia adelante y hacia atrás, girando en medio de la habitación, si es que está en medio, porque ahora alcanza a pensar que la ventana ha quedado abierta y que es peligroso seguir girando a ciegas. Prefiere detenerse aunque su mano derecha siga yendo y viniendo sin ocuparse del pullover, aunque su mano izquierda le duele cada vez más, como si tuviera los dedos mordidos o quemados. Sin embargo, esa mano le obedece. Contrayendo poco a poco los dedos lacerados, alcanza a aferrar a través de la manga el borde del pullover, arrollado en el hombro. Tira hacia abajo casi sin fuerza. Le duele demasiado y haría falta que la mano derecha ayudara en vez de trepar o bajar inútilmente por las piernas, en vez de pellizcarle el muslo como lo está haciendo, arañándolo y pellizcándolo a través de la ropa, sin que pueda impedírselo, porque toda su voluntad acaba en la mano izquierda. Quizás ha caído de rodillas y se siente como colgado de la mano izquierda, que tira una vez más del pullover y de golpe
es el frío en las cejas y en la frente, en los ojos. Absurdamente no quiere abrir los ojos, pero sabe que ha salido fuera. Esa materia fría, esa delicia es el aire y no quiere abrir los ojos y espera 1 segundo, 2 segundos. Se deja vivir en un tiempo frío y diferente, el tiempo de afuera del pullover. Está de rodillas y es hermoso estar así, hasta que poco a poco agradecidamente entreabre los ojos libres de la baba azul de la lana de adentro. Entreabre los ojos y ve las 5 uñas negras suspendidas, apuntando a sus ojos, vibrando en el aire antes de saltar contra sus ojos, y tiene el tiempo de bajar los párpados y echarse atrás, cubriéndose con la mano izquierda, que es su mano, que es todo lo que le queda para que lo defienda desde dentro de la manga, para que tire hacia arriba el cuello del pullover y la baba azul le envuelva otra vez la cara mientras se endereza para huir a otra parte, para llegar por fin a alguna parte sin mano y sin pullover, donde solamente haya un aire fragoroso que lo envuelva y lo acompañe y lo acaricie y 12 pisos. La clase anterior estuvimos hablando acerca de el tiempo en la narración y dijimos que el tiempo podía estar dicho en el texto o podría no estar dicho. ¿En cuánto tiempo ocurre esta narración? ¿En 1 hora? ¿En una tarde? ¿De qué trata el texto? Es un texto que nos deja a todos indiferentes, ¿cierto? Porque es la descripción de un hombre que trata de ponerse un chaleco, un pullover, una chomba, dependiendo de donde esté usted, un suéter, ¿sí? Y dice la Javiera que quedó en shock. Un hombre que no puede ponerse el pullover. ¿De eso se trata el texto? La Sofía Fernández dice que ocurre como en 5 segundos la narración. Ahora la pregunta, ¿cómo termina el texto? ¿Qué pasa al final del texto? Hay gente que dice que ocurre en 1 minuto. Bien, muchachos, este texto se llama No se culpe a nadie. Y el texto nos cuenta la historia de un hombre que va a juntarse con su esposa, como dice el inicio del texto, en un otoño, y dice que van a comprar en un mall o en un centro comercial un regalo de casamiento. Y se da cuenta que es tarde y que hace frío, y entonces decide ir a comprarse un chaleco. ¿Y dónde compra ese chaleco? En una tienda del mall. Pero este mall tenía ciertas características. Entra y el autor nos hace creer a través de sus vocabularios, de sus textos, que está en su habitación, porque habla de armario, habla de habitación. Pero fíjense que hay cosas que están escondidas. Nos dice que está en una habitación pequeña y que está delante de un espejo. Y dice en alguna parte que la ventana habría quedado peligrosamente abierta. ¿Y por qué no la ventana había quedado abierta? No, peligrosamente abierta. ¿Y qué tienen que ver los ratones en todo esto? Otras palabras que el autor mete para confundirnos, porque hace referencia, ¿a qué cosa? A las manos. Él está en un probador, muy bien, Víctor, está en un probador a punto de comprarse un chaleco, pero ese chaleco le hace la vida imposible porque no se lo puede poner bien. ¿De qué color era el chaleco? Era azul. Se tenía que juntar con su esposa en la entrada del mall, que estaba comprando un regalo de casamientos. Él se va a comprar un chaleco y empieza a bailar. Dice que hace una danza coreográfica para ponerse el chaleco. Y de pronto se siente en el frío de afuera y ve sus
uñas suspendidas, sus 5 uñas negras mirándolo. Y ahí nos cuenta la narración que está colgando, porque entre ponerse y sacarse el pullover, se empieza a marear, no sabe qué es lo que está pasando y queda colgando de la ventana. Y nos vamos a ir al final del texto que nos cuenta cómo es el desenlace. Esa delicia es el aire libre y no quiere abrir los ojos y espera 1 segundo y 2 segundos. ¿Y por qué no quiere abrir los ojos? Porque está colgando. Se deja vivir en un tiempo frío y diferente. ¿Cuál es ese tiempo frío y diferente? El aire de afuera, el tiempo de afuera del pullover. Está de rodillas y es hermoso estar así. Hasta que poco a poco, agradecidamente, entreabre los ojos libres de la baba azul de la lana de adentro. Entreabre los ojos y ve las 5 uñas negras suspendidas, apuntando sus ojos, está así, afirmándose. Y ve con los ojos ve la mano con las uñas negras que están suspendidas, están colgando, están vibrando en el aire antes de saltar contra sus ojos. Las uñas, la mano salta contra sus ojos y tiene el tiempo de bajar los párpados, o sea, de cerrar los ojos y echarse hacia atrás, cubriéndose con la mano izquierda que es su mano, que es todo lo que le queda para que lo defienda desde dentro de la manga, estaba todo enredado, para que tire hacia arriba del cuello del pullover y la baba azul le envuelva otra vez la cara mientras se endereza. ¿Para qué se endereza? Para huir a otra parte y no quiere huir, para llegar por fin a alguna parte. ¿Y cómo? Sin mano y sin pullover. Donde, ¿qué pasa en esa otra parte? Solamente hay un aire fragoroso que lo envuelva y que lo acompañe ¿a dónde? Mientras cae y que lo acaricie. ¿Y cuántos pisos se cayó? Y 12 pisos. Y si la narración es tan compleja, porque esto perfectamente podría venir en una prueba de transición. Este texto es perfecto. Si yo hago la prueba de transición, les pongo este texto. ¿Por qué? ¿Cómo yo puedo saber de qué se trata la historia a pesar de que el autor pone palabras allí que me despistan, como por ejemplo los ratones? Porque el título dice mucho. ¿Cómo se llama el texto de Julio Cortázar? No se culpe a nadie. Y cuando yo leo el texto y después pongo mi atención en el título, ¿de qué no se va a culpar a nadie? De que el hombre murió. ¿Alguien tiene la culpa de que se haya caído del 12 piso para abajo probándose un chaleco? Nadie tiene la culpa. ¿Se dan cuenta de la importancia del título? No se culpa a nadie, de Julio Cortázar. Lo sometemos a los 4 pilares fundamentales de la narración para comprenderlo cabalmente. ¿Cuáles son los 4 pilares fundamentales? Comencé diciéndolo al principio de la clase. Tiempo, espacio, acción y personajes. ¿En qué tiempo ocurre esta narración? ¿Cuál es el espacio donde se desarrolla? ¿En una habitación? ¿En un mall? ¿Dice alguna vez mall o centro comercial? ¿Quiénes participan de la narración? Tiempo, espacio, acción y personajes. ¿Y qué ocurre? La acción. ¿De qué trata finalmente el texto, muchachos? Ya. La próxima clase vamos a investigar acerca del autor Gabriel García Márquez y nos vamos a ir entonces a Colombia. Ya bien, el realismo mágico. Vamos a hablar al principio de la clase de Gabriel García Márquez. No te olvides de compartirnos en las redes sociales. Somos demasiado facheritos, así que necesitamos que nos compartas para que otros escuchen estas hermosas clases y se cautiven con la literatura. No olvides suscribirse al canal de YouTube de Preparación Ética, que es épico. El canal de YouTube está épico porque estamos subiendo las clases ahí. Hay mucha información, ya hay mucho que saber en el canal. Y tampoco no se olvide de hacer su aporte. ¿De acuerdo?